Muy bien. Estamos viendo en este mes sobre Jesús y sobre el inicio de lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Y hoy vamos a ver con el tema el reemplazo de Judas. El tema es el reemplazo de Judas. Miren, hermanos, este tema que ha dado largas discusiones es exactamente la elección del sucesor de Judas. Algunos la consideran apresurada, mientras que otros la atribuyen al espíritu vehemente y acelerado que siempre manifestó el apóstol Pedro. Sea lo que fuere, la verdad es que de Matías poco o nada se sabe de él. Y lo único que podemos asegurar es que su aporte al ministerio de los demás apóstoles no se lo conoce o no fue ninguno. De todos modos, la elección de este hombre debe siempre experimentársela porque es parte del relato bíblico y además corresponde hacérselo por la estrecha relación que tiene con la iglesia de Cristo. Les invito a ver sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 12 al 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así el Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo el primer punto de esta lección de hoy, la oración perseverante. En el aposento alto se realiza esta oración luego de la ascensión de Cristo y con el testimonio de los ángeles asegurando su retorno a la tierra. Los discípulos de Jesús se volvieron a Jerusalén a esperar el cumplimiento de la promesa tal como se les había ordenado. Es interesante, amados hermanos, encontrar en la escritura referencia a este aposento alto. En un lugar así también Jesús se reunió con sus discípulos para tomar la última cena con ellos e instruir lo que hoy se conoce con el nombre de la Cena del Señor. Parece que se trataba de un sitio adecuado y apropiado para tipos de reuniones especiales donde podían estar de estorbos y de interrupción. Porque era privado. Fue en uno de estos lugares que se reunieron esta vez los discípulos de Jesús para esperar lo prometido. Sin lugar a dudas, aquí la oración perseverante fue la causa esencial de la reunión de cada uno de los discípulos de Jesús que estaban allí congregados. En el versículo número 13 y 14 leemos los que estaban allí. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Se detallan algunos nombres de los que estuvieron en el aposento alto y entre estos aparece la madre de Jesús y sus hermanos. Es interesante destacar y resaltar la presencia de miembros cercanos a Jesús, lo cual nos hace pensar que también ya estaban involucrados en el programa que el maestro había dejado a sus seguidores para continuarlo luego de su partida. Naturalmente, constan aquí también los nombres de sus apóstoles. Sobre todo, se hace énfasis que estaban unánimes. Todos los apóstoles estaban unánimes.
Esto quiere decir que el propósito de esta reunión era un solo objeto: esperar el cumplimiento de la promesa, y de eso estaban todos firmes, convencidos que se cumplirían. Con ese motivo estaban todos convocados en el aposento alto. Es decir, en ese aposento alto que se habían reunido los discípulos, estaban allí exclusivamente para orar, para interceder y para buscar el sucesor de Judas Iscariote. El tercer lugar, el carácter de esas oraciones. Como dice el versículo 14, estaban orando en ese lugar y, por supuesto, las oraciones tenían un carácter definido también. Y aquí es donde los estudiantes de la Biblia tratan de entender cuál sería el verdadero carácter de estas oraciones. Miren, hermanos, hay dos opiniones que pugnan por prevalecer. Una es que los haga dudar que la promesa fuera cumplida tal como se les había dicho, y la segunda es que debían mantenerse unidos para juntos realizar el programa que el Señor les había dejado. Entonces, es probable que el carácter de estas oraciones haya tenido algo de estos dos puntos de vista, pues ambas cosas eran necesarias para llevar adelante la gran tarea de la evangelización del mundo, que era la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de los discípulos de Jesús. Entonces, aquí estamos hablando de la oración perseverante que hicieron los discípulos, de los que estaban allí haciendo esta oración, y también el carácter de estas oraciones. En segundo lugar, la intervención de Pedro. Aquí vemos que Pedro interviene, y leamos Hechos 1, versículos del 15 al 22. Miren lo que está aquí en las Sagradas Escrituras. Del versículo 15 al 22, dice Hechos 1. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldam, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren, hermanos, la intervención de Pedro es interesante aquí. En primer lugar, hay un recuento importante que Pedro está haciendo aquí. ¿Cuál es el recuento que está haciendo Pedro? Parece que quien presidía el grupo de los 120 en el aposento alto era el apóstol Pedro, que seguramente, puesto de pie, recordó a grandes rasgos los sucesos acaecidos con la traición de Judas y lo que a este le sucedió después.
Lo que tenía en mente el apóstol Pedro era que el apóstol que faltaba debía ser reemplazado por otro y por lo tanto traía a la memoria todas estas cosas como argumento final para la búsqueda de ese sucesor. Es decir, Pedro estaba aquí pidiendo a los hermanos que se elija el sucesor de Judas y de entre todos los que estaban allí o de entre hermanos que fueran realmente aceptos. El argumento bíblico, ¿cuál es el argumento bíblico que da Pedro? Miren, hermanos, Pedro se refiere a lo que el Espíritu Santo había hablado por boca del rey David acerca de la traición de Judas. Y esto lo podemos ver en el Salmo 69, versículo 25. Vamos a dar lectura. Salmos 69, versículo 25, para entender que esto ya estaba profetizado. Salmos 69, versículo 25. Mire lo que dice Salmo 69, versículo 25. Dice así: sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Salmo 69, 25. Voy a volver a leer. Dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ahora, el Salmo 109, versículo 8, que es complementario, dice lo siguiente. Salmos 109, versículo 8, dice lo siguiente: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Mire, ya estaba profetizado, David lo había profetizado. Salmos 109, versículo 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Entonces, se discute hoy la referencia de estas citas bíblicas como causa para la propuesta del apóstol Pedro. Si el apóstol Pedro estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, la cita es correcta, aunque aparentemente no tenga una relación estrecha con el suceso de la traición de Judas. Lo importante aquí es que él cita la escritura para dar peso a su argumento de la necesidad urgente que hay de llenar el vacío dejado por el traidor Judas. En tercer lugar, la búsqueda del reemplazo de Judas. No se sabe exactamente qué sistema siguió para encontrar el reemplazo de Judas, pero seguramente se siguió el sistema de eliminación que procede cuando hay una selección de candidatos para un cargo y de entre los escogidos finalmente se hace una concertación entre los más resaltados y valiosos para luego de entre dos o más personas hacer la selección. Y por último lugar, el elegido. Vamos a Hechos 1, del versículo 23 al 26. Hechos 1, del versículo 23 al 26. Y señalaron a Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, ¿cuál de estos dos has escogido para que
tome para la parte de Judas por transgresión para ir a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue con los 11 apóstoles. Miren, hermanos, la elección aquí, en primer lugar, se las hace con dos candidatos. Hay dos candidatos aquí para elegir el sucesor de Judas. Entonces, en estos dos candidatos, así fue como se llegó a encontrar a dos cuyos nombres están mencionados, según en el versículo 23, y que parece eran los que reunían las mejores cualidades para ocupar las vacantes. Miren, hermanos, no hay nada anterior que haga referencia a estos dos nombres, pero sin duda sí se siguió el sistema de eliminación que hemos antes señalado. Probablemente estos dos hombres reunían no solo los requisitos que eran necesarios, sino que además eran los que tenían las más altas calificaciones para este reemplazo. Posteriormente, tampoco se sabe nada de Barsabás y Matías. Algunas cosas dice la tradición sobre ellos, pero no hay nada seguro que conste en alguna referencia bíblica acerca del ministerio que cumplieron los dos escogidos en aquella memorable ocasión. En segundo lugar, la oración para ser iluminado. Miren, si nos ponemos a meditar, aquí aparece la elección final. No resultó tan fácil y por lo tanto tuvieron que recurrir a la oración a fin de que el Señor los ilumine y realmente en el final escogimiento para que no caer en errores o equivocaciones de fatales consecuencias. Los apóstoles confiaban en la oración como el medio a través del cual podían recibir las luces que en esa hora necesitaban. Esta era una decisión correcta, porque cuando estamos en una encrucijada de caminos y no sabemos exactamente por dónde ir, lo correcto siempre va a ser buscar el rostro de Dios para que Él revele lo que debemos hacer sin dudas ni equivocación. Por esto, hermanos, siempre estamos animando a la iglesia. Siempre estamos diciendo a la iglesia que es importante, es imperioso que nosotros tengamos momentos de oración. Para eso son los cultos de oración de los días martes. Pocos son los que ingresan. Qué pena. Pero para esto es exclusivamente, para saber escoger, para saber elegir, para saber dictar los puntos críticos en nuestra vida. Por ejemplo, estamos a las ventanas de unas elecciones presidenciales, ¿no es verdad? Y yo no sé si usted ya tiene su candidato. Si usted lo tiene, gloria a Dios, lo felicito, está bien. Pero si no lo tiene, entonces debe comenzar a orar. Y esto es lo que pasó con los discípulos de Jesús para escoger al sucesor de Judas. Comenzaron a orar. La oración es parte esencial, hermanos. La oración es la parte vital de nuestras vidas espirituales. Si usted no tiene un ritmo de oración, si usted no tiene una particularidad diaria de oración, su espíritu se va a enfriar, su alma se va a enfriar y por ende usted se va a enfriar. Y va a tomar decisiones no tan sabias y no tan guiadas por el poder de Dios. En tercer y último lugar, el elegido. Estamos hablando del reemplazo de Judas. ¿Quién lo reemplazó a Judas? El elegido, amados hermanos, fue un hombre llamado Matías, cuyo significado es Dios, don de Dios.
Matías significa don de Dios. Nada se sabe acerca de este hombre y lo único cierto que se puede señalar de él es que el apóstol Pedro dice en el versículo 21 de Hechos 1 que él era uno de los que habían estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Esto quiere decir que entre los apóstoles, este hombre era bien conocido, plenamente identificado, y por lo tanto su elección estaba en el orden a todo lo que se había requerido y pedido. De esta manera, la elección pareció correcta a todos los hermanos y desde ese momento Matías fue considerado apóstol de Jesucristo en reemplazo del traidor Judas que se ahorcó. Entonces, hermanos, hemos visto el tema de hoy, el reemplazo de Judas. ¿Cómo lo eligieron? ¿Cuál fue la particularidad y en qué circunstancias lo eligieron? Voy a hablarles de Pablo y Matías. Miren, hermanos, son muchos los estudiantes de la Biblia que consideran que hubo una precipitación en la elección de Matías, reemplazo del traidor Judas. Y el argumento que se esgrime con mucha fuerza es que el más grande de todos los apóstoles fue el apóstol Pablo, a quien correspondía legítimamente el puesto que se le dio a Matías. Esto ha dado origen a largas discusiones y no son pocos los que creen que efectivamente el legítimo reemplazante de Judas debió ser el apóstol Pablo. Amados hermanos, respetar para ser respetados es nuestra norma de conducta y esto es lo que intentamos hacer aquí también. Sin embargo, hay que recordar que los requisitos para este reemplazo están en Hechos capítulo 1, versículo 21, que dice lo siguiente. Hechos 1:21 dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Los 12 apóstoles eran personas identificadas con Jesús, que lo habían acompañado a lo largo de su ministerio, y era de entre estas personas que se debía escoger al que reemplace a Judas. En consecuencia, nunca podía ser el apóstol Pablo, porque él nunca anduvo con Jesús, ni lo acompañó en su ministerio. Fue también Pablo el apóstol, pero por la voluntad de Dios, como él mismo lo dice, y por la misma voluntad divina. Otros fueron apóstoles más adelante, pero nunca de la categoría de los 12 que son únicos. Y si nos ponemos a hacer un análisis profundo, muy profundo, de los 12 apóstoles, de los 12, y lo comparamos con Pablo o con Pedro, miren, hermanos, aunque Pedro estuvo incluido entre los 12, recordemos que los 12 lo dejaron a Jesús solo. Los 12 lo abandonaron a Jesús. Pero en cambio Pablo, aunque no anduvo con Jesús, pero sí lo conoció, él estuvo presto para decir lo que él dice en su carta. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé qué hacer. Es decir, qué escoger. O si quedarme vivo o irme con Jesús. Entonces, podemos saber aquí las características de los 12 apóstoles con la característica del apóstol Pablo. La aplicación de esta lección de hoy, hermanos, es la siguiente. Miren, hermanos, queremos hacer aquí una explicación que nos parece obligada.
Aparentemente, en el relato que hace el apóstol Pedro, previo a la elección del reemplazo de Judas, como que da a entender que el propio Judas adquirió un campo y cayéndose de cabeza su cuerpo se reventó y sus entrañas se desparramaron. Esto, en cierto modo, como que está en contradicción con lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 8. Vamos a darle lectura. Mateo 27. Esto es para que ustedes entiendan, hermanos, que lo que estamos explicando es bíblico. Mateo 27, versículos 3 al 8. Dice así. Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 8. Dice, muerte de Judas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Miren, hermanos, lo que está diciendo Mateo. Aquí donde se menciona que fueron los principales sacerdotes los que compraron ese campo con el dinero que devolvió Judas. Seguramente que esto fue así. Lo que probablemente ocurrió es que la traducción que hay en estos versículos dé una idea equivocada y no la correcta de lo que ocurrió. Hay una traducción, hermano, si usted, bueno, yo he leído el griego. En el griego, la traducción no es que es ella o es él. En el griego es uno solo, es él. Y también se puede traducir ella. Entonces, en cuanto a que el cuerpo de Judas se reventó y acaso esta fue la causa directa de su muerte, se puede explicar esto de la manera siguiente. Con el dinero que devolvió Judas, los principales sacerdotes compraron ese campo donde probablemente había una quebrada y hacía la que extendía la rama de un árbol. Entonces Judas, al ahorcarse, se colgó de esa rama y una vez muerto, su cuerpo se hinchó pesando más de lo normal y de esta manera la rama de ese árbol se quebró y el cuerpo hinchado de Judas al caer se reventó. Esto fue seguramente lo que ocurrió y esto es lo que hace referencia a Lucas, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, queda aclarado esto de la muerte de Judas y el reemplazo de Judas que fue Matías. Vamos a las preguntas a los hermanos que le prestaron atención a este estudio, si estuvieron desde el inicio, para que contesten. Primera pregunta, no contesten todos a la vez, uno nomás. Primera pregunta, ¿qué clase de personas estaban reunidas en el aposento alto? Repito la pregunta. ¿Qué clase de personas estaban reunidas en el aposento alto? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Qué clase de personas? Eran hombres santos que conocían de Jesús y que estuvieron con Jesús. Y Más o eran los menos había capacitados. 120, dice.
Eran el número selectivas. 120. Eran personas selectivas, no estaban cualquier persona. No era cualquiera. Segunda pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas personas, ya lo dije, Ya lo dije. cuántas personas estaban reunidas en el aposento alto? A ver, Dalia, 120. A ver, Dalia, ¿cuántas? 120. 120. Dalia es inteligente. Aquí lo tengo anotado también. Ah, sí, lo tengo anotado. Ahí está. A ver, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron, escuchen bien la pregunta, cuáles fueron los argumentos que presentó el apóstol Pedro para elegir el reemplazo de Judas? Repito, ¿cuáles fueron los argumentos que presentó el apóstol Pedro para elegir el reemplazo de Judas? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Alguien más que conteste? Ahí está. No, Marisela. Marisela. Marisela habría por la ausencia. Amén, pastor. A ver, pregunta para Marisela. ¿Cuáles fueron los argumentos que presentó el apóstol Pedro para elegir el reemplazo de Judas? Marisela, te quedaste de año, Marisela. Ayúdeme, pastor. Ya, yo dije que uno de los argumentos que presentó es que tenían que haber estado con Jesús. Tenían que haber estado con Jesús. Ese era uno de los argumentos. Otro de los argumentos era que debían ser hombres probos. Ok. La última pregunta. La última pregunta. A ver. ¿Cuáles fueron los nombres de los dos candidatos finalistas para esta elección? A ver, ahí los quiero ver. José. ¿Cuáles? José Barsabás. Barsabás y Matías. Y Matías. Barsabás. Barsabás. Barsabás y Matías. Muy bien. ¿Quién contestó? Marisela. Sí. Marisela, ya te pasaste de año, Marisela. Muy bien. Este es el estudio de hoy, hermanos. Hemos visto entonces el reemplazo de Judas. Y recordemos esto, hermanos. Recuerden que los apóstoles, para elegir el reemplazo de Judas, primero pusieron en oración. Estuvieron orando un buen tiempo. Y esta es la particularidad de todo cristiano. Para realizar algo, para hacer algo, para emprender algo, sea cual fuera, en el área secular, en el área personal, en el área de su trabajo, en cualquier área, lo primero es la oración. Orar. Si usted no ora, Dios no va a responder. Vamos a memorizar el texto bíblico del día de hoy, que lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos 1, 21. Vamos a la voz de 3 a leerlo. 1, 2 y 3. Es necesario, pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Hechos 1, 21. Una vez más. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Hechos 1, 21. Vamos a la última vez. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, el Señor entraba y salía entre nosotros. Hechos 1:21. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos, y recordemos, el reemplazo de Judas se llamó Matías y fue elegido bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo a través de las oraciones. Siempre que tengamos alguna situación, lo primero es la oración. Animo a los hermanos para los cultos de oración, el día martes a las 8, al discipulado el día miércoles a las 8 y el día jueves como hoy al estudio bíblico.
Nos estamos viendo, si el Señor no ha venido, el domingo a las 11 del día en el culto devocional. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Ahora, Shalom. si alguien tiene una pregunta, Shalom. háganlo ahora o calle para siempre. ¿Quién tiene una pregunta? Dalia. No, pastor. ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Oramos. Amado Padre Celestial y Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia tuya, Señor, y gracias por tu fidelidad. Te ruego una bendición especial sobre cada hermano, Señor, reunido el día de hoy. Sobre cada familia, Señor. Padre amado, si alguien está enfermo, pon tu mano de sanidad. Pon tu mano poderosa, tu mano de alivio, Señor. Si alguien está desanimado, Señor, anímalo. Que el poder de tu Espíritu Santo sea animándolo, redarguyéndolo. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos estamos viendo el domingo si el Señor no ha venido. Bendiciones.